tanto por la gente más joven. Una historia en la cual se basaron varios libros, una película y un sinfín de documentales, pero que lamentablemente muchas veces es reconocida por el morbo antes que por la historia en sí, que es absolutamente increíble. Hoy, la tragedia o el milagro de los Andes. Empecemos. 12 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya salió desde Uruguay con destino a Chile. Llevaba al equipo de rugby Old Christians, quienes iban a jugar un partido contra los Old Boys de Santiago de Chile. En total, a bordo del avión iban 40 pasajeros, entre miembros del equipo y amigos y familiares de ellos, y 5 tripulantes, incluidos el piloto Julio César Ferrados y el copiloto Dante Lagurara. Sin embargo, por el mal tiempo, tuvieron que aterrizar en Mendoza, Argentina, para pasar la noche ahí. Al día siguiente, a pesar de que las condiciones no habían mejorado mucho, decidieron continuar el viaje. Por la tarde del 13 de octubre de 1972, el avión volvió a despegar hacia Santiago de Chile, con fuertes vientos en su contra. El fuerte viento hizo que el avión reduzca su velocidad, y eso generó un error de navegación, haciendo que el avión esté mucho más al noreste de lo que el piloto y el copiloto pensaban. A las 15:20 de ese 13 de octubre, el piloto informó al control aéreo de Chile que estaban sobrevolando el paso del Planchón. Sin embargo, el avión estaba encima de la cordillera de los Andes, a la altura de San Fernando, con montañas a su alrededor mucho más altas de lo que se imaginaban. Es más, aún estaban en territorio argentino, no habían llegado a Chile, y ese dato va a ser clave en esta historia, porque generaría un sinfín de confusiones e incluso casi hace que el final de esta historia sea otro. La torre de control le dio el visto bueno para que desciendan, pensando que estaban en camino al aeropuerto, y el piloto lo hizo, pero sin saberlo comenzaron a meterse entre los cordones montañosos, a pesar de que no veían absolutamente nada por la niebla y por la tormenta que se estaba generando. Cuando el avión descendió 1000 metros, entró en una nube y comenzaron a sentirse algunas turbulencias. Luego, al atravesar algunos pozos de aire, descendió varios metros más de manera repentina, provocando aún más sacudidas. Y esos pozos de aire hicieron que el avión quede acorralado entre dos enormes cordones montañosos. Para esta altura, la niebla comenzó a disiparse, y muchos pasajeros podían ver desde sus ventanas cómo las alas pasaban peligrosamente cerca de las montañas. Al mismo tiempo, los pilotos vieron cómo el avión iba directo contra una montaña. Rápidamente, el piloto comenzó a maniobrar para intentar no impactar contra la misma, y lo logró, pero la cola del avión chocó contra la cima. Luego de ese primer golpe, el ala derecha golpeó otra parte de la montaña con tanta fuerza que terminó arrancando la cola del avión por completo, haciendo que unas 2 filas de asientos sean succionadas al vacío, muriendo de esa manera instantáneamente 7 personas. El avión golpeó otro costado de la montaña, perdiendo de esa manera el ala izquierda, quedando solamente el fuselaje, que para este momento aterrizaba en una pendiente nevada, y como si fuese una bala gigante deslizándose, recorrió unos 3 kilómetros hasta impactar violentamente contra un banco de nieve. Por ese impacto el piloto murió instantáneamente, mientras que el copiloto quedó gravemente herido, casi agonizando, completamente atrapado en ese conjunto de metales retorcidos que segundos atrás era la cabina de un avión. Mientras tanto, quedaron apilados por inercia contra la cabina. Por el impacto fallecieron aún más personas, pero muchos quedaron gravemente heridos, muchos con sus piernas atrapadas entre asientos y metales. Sin embargo, y aunque parezca algo imposible, algunos solamente sufrieron heridas leves, y ellos fueron los encargados de comenzar a sacar a los heridos. Cabe aclarar también que el mayor de los jugadores tenía algo así como 26 años. Para muchos, incluso, era su primer viaje en avión. Uno de los sobrevivientes se acercó hasta la cabina del piloto, donde el copiloto, gravemente herido, le dijo que habían caído en Curicó. Él estaba convencido de que ya habían ingresado a territorio chileno. Luego de organizarse un poco, insisto, con muchos gravemente heridos y otros en estado de shock, llegó la noche. Una noche que ellos mismos describieron como el infierno. Esa noche descubrieron que tenían que tapar el agujero del avión para evitar que entre tanto frío y morir congelados. A la mañana siguiente, el día 2, de las 45 personas que subieron a ese avión, quedaban vivas 27. Durante la primera noche murieron varias personas más, incluido el copiloto.
Durante ese segundo día vieron pasar 2 aviones a lo lejos y en parte se alegraron, pensando que los estaban buscando y que alguno de esos aviones los había visto, pero no fue así. A raíz del error inicial de navegación, la búsqueda se estaba realizando a unos 100 kilómetros de donde realmente habían caído. Las posibilidades de que los encuentren eran realmente muy bajas. También, en ese segundo día, uno de los jugadores, Roy Harley, encontró su cámara de fotos y sacó algunas fotografías que vas a ver a lo largo de este video. Durante los primeros días se alimentaron solo con pequeños trozos de chocolate que repartían en partes iguales. Solo eso y agua. Lo único que tenían en cantidad eran cigarrillos. Cabe aclarar que a la altura a la que se encontraban, unos 3.700 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas llegan a los 30 grados bajo cero y además una persona se deshidrata unas 5 veces más rápido. A los pocos días del accidente tenían los labios secos y partidos por el frío. El simple hecho de ponerse nieve en la boca para intentar derretirla y beberla era comparable a tirarse agua hirviendo en la boca. Por lo tanto, idearon un sistema para derretir la nieve y recolectar al menos unos 2 litros de agua por día. Por la noche se tapaban con la funda de los asientos y cuando el alimento comenzó a escasear, ya que se habían quedado con muy pocas provisiones, hasta se alimentaron con el relleno de los mismos. Quienes estaban, se podría decir, sanos, se asignaban tareas para mantenerse ocupados. Intentaban estar fuera del avión la mayor cantidad de tiempo posible, para resguardarse cuando caía la noche. Además, encontraron una pequeña radio entre algunos asientos. Gracias a una improvisada antena, podían escuchar algunas noticias. El día 5, 4 de los sobrevivientes salieron en búsqueda de la cola del avión, ya que ahí se encontraban las baterías de la radio del avión con la cual podrían pedir ayuda. Fueron Strauss, Páez, Turcati y Canessa. Sin embargo, la expedición no tuvo éxito, pero al menos lograron tomar noción del desafío que esa expedición significaba. Para el día 9 murió otro sobreviviente más, que estaba gravemente herido. El día 10, gracias a la pequeña radio que habían encontrado, escucharon algo que, de cierto modo, marcaría el curso de esta historia. Urgente. Después de 10 días de intensa búsqueda sin que se encontraran rastros del avión uruguayo perdido en la cordillera desde el viernes 13, el Servicio Aéreo de Rescate informó que a contar de hoy se suspende la búsqueda. Los habían dado por muertos, habían cancelado la búsqueda de la aeronave que igualmente siempre fue realizada a unos 100 kilómetros de donde realmente estaban. Sin embargo, eso que quizás puede ser tomado como algo completamente negativo, fue clave para el grupo. Los hizo darse cuenta de que desde ese momento en adelante, todo dependía pura y exclusivamente de ellos, de los 27 que aún estaban con vida. Nadie los iba a encontrar porque sencillamente nadie los estaba buscando, y se decidieron a demostrarle al mundo que estaban equivocados, y solo había una forma de demostrar eso, viviendo y saliendo de ahí, por sus propios medios. Sabiendo que iban a estar en esa situación por quién sabe cuánto tiempo más, comenzó a transformarse en una posibilidad, o mejor dicho, en una necesidad, una idea que había empezado como una locura. Viendo que estaban en el medio de la nada, rodeados de nada más que nieve, nieve y más nieve, se dieron cuenta de que si querían vivir o si querían al menos llegar hasta la cola del avión para buscar las baterías y con suerte más provisiones, tenían que juntar fuerzas y sobre todo alimentarse. Y lo único que tenían para hacerlo eran los cuerpos de los ya fallecidos, que, recordemos, fueron sus amigos o familiares, pero literalmente no tenían otra opción. Era eso o sentarse a esperar la muerte. Por lo tanto decidieron hacer un pacto. Si alguno más moría, les daba permiso automáticamente al resto para alimentarse con su cuerpo. Incluso uno de ellos bromeó con que si se llegaba a morir y no lo usaban como alimento, iba a volver del más allá para patearlos en el culo. Cada vez tomaban más conciencia de que de ahora en adelante y hasta quién sabe cuándo, ese pequeño pedazo de chatarra que en algún momento fue un avión se había convertido en su casa. Ahí todos dormían amontonados para evitar morir congelados, orinaban en botellas, rezaban y hacían lo posible para intentar distraerse. Gracias al trabajo en equipo lograron construir toda una sociedad en el medio de la nada. Como dije, cada quien con sus tareas, ayudándose entre sí y dándole una mano a los que poco a poco se iban quedando sin ganas de vivir. Sin embargo, a 17 días del accidente les iba a tocar vivir otra tragedia. Todos ya estaban dentro del fuselaje del avión refugiándose del frío, cuando de repente comenzaron a escuchar un fuerte ruido que cada vez se acercaba más
y más. En un abrir y cerrar de ojos, una increíble masa de nieve tiró abajo las valijas que usaban como puerta e ingresó al avión. Habían quedado en el medio de una inmensa avalancha que los dejó completamente sepultados. La nieve parecía concreto, no podían moverse, todos habían quedado con la posición que tenían cuando vieron a la nieve ingresar. Algunos pensaban que era sencillamente el final. Sin embargo, algunos, como Roy Harley, lograron sacarse la nieve de encima y comenzaron a rescatar a sus compañeros, uno a uno. Lamentablemente 8 personas fallecieron por el alud, entre ellos Marcelo Pérez, el capitán del equipo. Durante 3 días no pudieron salir del fuselaje, ya que afuera caía una feroz tormenta. Si ya de por sí el espacio para dormir era pequeño, ahora era aún menor, ya que el 60% del lugar donde antes dormían ahora estaba ocupado por nieve. Finalmente lograron salir a la superficie y reorganizaron los cadáveres en grupos para no perderlos en caso de otra avalancha y para poder identificarlos más rápido. El día 36, 3 sobrevivientes, Parrado, Canessa y Vicentín, salieron hacia el oeste intentando llegar a Chile, pero en el camino se encontraron con la cola del avión y lograron reunir más provisiones y abrigos, pero se dieron cuenta de que las baterías de la radio eran muy pesadas y por lo tanto decidieron volver al fuselaje para buscar la radio y llevarla nuevamente a la cola. El día 43, los mismos sobrevivientes, más Roy Harley, volvieron a la cola con la radio, pero era imposible hacerla andar. Eran más de 100 cables y ninguno tenía los conocimientos para repararla. Por lo tanto, decidieron volver al fuselaje para cargarse de provisiones, esperar que pase la época de mayores nevadas y finalmente salir a hacer la expedición definitiva. O encontraban ayuda o no volvían. A mediados de noviembre fallecieron 2 pasajeros más, Arturo Nogueira y Rafael Echevarren. Ambos tenían gangrena. Para este compañeros relataron no saber si sentirse tristes cuando alguien más moría o tenerles envidia. Sin embargo, estaban decididos a vivir. El 11 de diciembre, el día 60, falleció la víctima número 29, Numa Turcati. El día 61, el 12 de diciembre, Parrado, Canessa y Vicentín salieron decididos a buscar ayuda. Partieron con comida, agua y hasta con un saco de dormir que habían fabricado. Sin embargo, a los 2 días, Vicentín se lesionó y volvió al avión, pero antes decidió dejar sus raciones de comida a sus otros 2 compañeros, que estaban decididos a encontrar ayuda o a morir caminando. Mientras tanto, en el fuselaje, la nieve comenzaba a derretirse y por lo tanto comenzaron a tapar los cuerpos con más nieve para evitar que se descompongan. Canessa y Parrado siguieron caminando hacia el oeste, ya que recordemos, pensaban que estaban en territorio chileno. Eso hizo que vayan directo a los Andes. Tuvieron que escalar montañas enormes sin ningún tipo de preparación y con muy pocas fuerzas. Pero después de 10 días de intensa caminata y escalada, después de recorrer unos 60 kilómetros en las condiciones más hostiles, ambos sobrevivientes vieron una vaca. Y después de 70 días de ver solo nieve, vieron algo de vegetación. Comenzaron a acercarse cada vez más y a lo lejos lograron distinguir a un hombre. Ese hombre era Sergio Catalán, un arriero que había llevado a su ganado a pastar. Al verlo, los sobrevivientes comenzaron a gritarle y a hacerle señas. Él les tiró una piedra con un papel y una lapicera donde ellos escribieron un mensaje. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo una arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida y estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Sergio Catalán les tiró pan con queso y cabalgó unas 10 horas para contactarse con los carabineros de Chile, a quienes logró alertar y quienes ayudaron a Canessa y Parrado. El accidente ya se desprendió parte del avión, con lo cual parte de nuestros compañeros ya desaparecieron y no los volvimos a ver nunca más. Muertos en el accidente hubieron aproximadamente 4 o 5 personas. Muchos heridos bastante graves que ya la primera noche fallecieron. Prácticamente ilesos, hubieron 2 o 3 compañeros que fueron los que nos ayudaron con los heridos. El primer día fue un día agotador realmente, porque tuvimos que sacar los heridos que estaban trancados entre los asientos y entre los fierros, y acomodarlos como pudiéramos, y era un día que nevaba mucho y hacía mucho frío. ¿Qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre
Uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me debe estar precisando y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. Roberto, ¿tú habías pensado alguna vez que podrías pasar esta Navidad con tus familiares? Bueno, esa era la mayor ilusión nuestra y con eso nos engañábamos un poco y nos evadíamos pensando en pasar Navidad con la familia. Solamente la fe en Dios fue lo que nos mantuvo unidos así para pasar esta Navidad. Yo realmente mandarles el mensaje de tranquilidad de que estoy perfectamente bien, ya me alcanza para pasar bien la Navidad. Sí, estamos perfectamente bien, que no se preocupen, y los 14 compañeros también están muy bien. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre ese tema, no contestar. Nosotros nos cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los que hacíamos las excursiones, y fue realmente racionar a muerte. Los demás comían poquísimo, y no había casi comida. Por aquí tenemos al arriero, a este chilenazo que cruza a menudo la cordillera con su ganado y que fue el primer hombre que pudo tomar contacto con los sobrevivientes del avión. Cuéntenos cómo fue ese momento. ¿A dónde iba usted? Yo venía caminando, primero cuando yo los vi, iba a juntar el ganado. Después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían para acercarse a donde ya podían gritarme a mí. La noticia de que entraron a 2 sobrevivientes del accidente del vuelo 571 comenzó a recorrer todas las radios. Un hecho dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores, que tiene a todos los colchagüinos con el alma en un puño. Hoy, a las 13:30 horas, 1:30 de la tarde, se presentó en el retén de Puente Negro el arriero Sergio Catalán Martínez. Expresó que a las 9:30 de la mañana de hoy, en el lugar denominado Pajo el Durazno, Potrero La Loma, cordillera El Perejil, más o menos a unos 50 kilómetros al oriente de Puente Negro, desde la ribera opuesta del río Claro, 2 personas le lanzaron una carta amarrada a una piedra. Incluso, montaña arriba, en el fuselaje, los otros 14 sobrevivientes se enteraron de eso gracias a su pequeña radio y a su improvisada antena. Y así es como el 22 de diciembre Parrado subió a uno de los helicópteros que iban directo a rescatar a sus compañeros. El rescate se dividió en 2 días. En primer lugar se rescataron a 7 sobrevivientes, ya que los helicópteros no podían soportar tanto peso. Los otros 7 se quedaron una noche más, la número 72, junto a un grupo de rescatistas. Al otro día, los restantes fueron rescatados y atendidos rápidamente. Y así, después de 72 días en el medio de la nada, 72 días donde 5 de ellos hasta habían cumplido años, los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes volvieron con sus familiares. Estaban tan delgados que tenían la piel pegada a los huesos. Una vez recuperados, comenzó a suceder algo increíble. La espectacular historia de supervivencia que acabas de escuchar, en quizás el ambiente más hostil del mundo, comenzó a verse eclipsada por el morbo. Una pregunta que se hacen los periodistas, que se hace el público en general, es cómo se ha sobrevivido. Yo sé, por declaraciones de ustedes periodísticas, que ustedes establecen un lapso de silencio. Bueno, ¿es así? Eso nosotros pensamos hacer después una especie de conferencia de prensa cuando estemos todos juntos, y entonces les dar una cantidad de preguntas y otras no las vamos a contestar. Supone que justificar actitudes lógicas en un ser humano que de pronto está pasando los peores momentos de su vida. No, justificar actitudes lógicas. Sí, a eso voy. De pronto responder a preguntas lógicas, dando respuestas lógicas, preguntas lógicas ni ilógicas. Yo podría llegar ahora a hacerte una pregunta ilógica, ¿no es cierto? Lo lógico es que vos me digas
para explicar. Es que las preguntas son siempre las mismas, entonces queremos agarrar y contestar una sola vez y decir, bueno, está, es esto y nada más. Las preguntas sobre si se comieron o no a sus compañeros fallecidos eran constantes. Los acusaban, como si hubiesen tenido otra opción. Se comenzó a hablar de canibalismo cuando esta historia es mucho más que eso. La insistencia era tanta que hasta tuvieron que brindar una conferencia de prensa para aclarar las cosas. Luego de un mes del rescate, los cuerpos de quienes fallecieron fueron enterrados a unos 800 metros del fuselaje, en un sector donde no hay riesgo de avalanchas. Por supuesto que los sobrevivientes recorrieron un sinfín de programas de televisión contando su historia. Incluso, cuando se cumplieron 25 años de la tragedia, varios de ellos fueron al lugar del accidente y se reencontraron con Catalán. Además, cada 22 de diciembre se reúnen todos para recordar lo que sucedió. Sobre esta historia se publicaron unos 13 libros, de los cuales el primero, Viven, fue hecho película en 1993. Hoy en día, algunos de los sobrevivientes dan charlas contando su historia y ofreciendo ayuda. En junio de 2015 falleció uno de los sobrevivientes, Javier Metol, mientras que el 11 de febrero de 2000 falleció el arriero Sergio Catalán a los 91 años. La tragedia de los Andes es sinónimo de, en pocas palabras, ganas de vivir. Ninguno de nosotros es quien para juzgar de alguna manera alguna acción que se llevó a cabo en esos 72 días. Para saber de qué estamos hablando, deberíamos estar 72 días a 45 grados bajo cero, sin comida alrededor. Una historia increíble que en muchas ocasiones, e incluso hasta hoy en día, es tapada por el morbo, pero que eso no nos impida tomar noción de todo lo que sucedió. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historia